Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la quinta sesión del curso de iniciación en Bitcoin, de Alpha Bitcoin, y hoy vamos a hablar de cómo invertir en Bitcoin o analizar Bitcoin desde el punto de vista de la inversión. Como siempre, podéis hacer los comentarios aquí en YouTube. Esta va a ser la última sesión que se va a broadcastear abiertamente por YouTube. Luego lo vamos a hacer a través del canal de Alpha Bitcoin y de la página web de Alpha Bitcoin. Entonces, los que estáis viendo el vídeo a través de la comunidad de Alpha Bitcoin, que sepáis que os voy leyendo aquí en el foro y puedo responder directamente a vuestras preguntas, cualquier comentario que tengáis también. En realidad yo creo que podemos hacerlo interactivo. Las preguntas que vayáis teniendo las podéis ir haciendo. Quizá podemos mantener o guardar un espacio al final de cada capítulo, de cada apartado del curso. Va a ser una sesión de 1 hora y cuarto más o menos, pero al final de cada apartado podéis hacer alguna pregunta, cualquier duda que tengáis o comentario. Entonces, si os parece, vamos arrancando ya con la quinta sesión y última ya del curso de iniciación en Bitcoin de Alpha Bitcoin, que, como os decía, se titula Invirtiendo en Bitcoin. Entonces, antes de arrancar, pues recordaros el disclaimer habitual, que la información presentada no debe de ser tomada como recomendación de inversión, que la inversión en criptoactivos como Bitcoin no está regulada y que puede no ser adecuada para los inversores minoristas porque se puede perder la totalidad del monto invertido. Entonces, habiendo sacado el disclaimer un poco del camino, empezar con una introducción a esta sesión. En las anteriores, y recapitulando, habíamos visto por una parte en la primera sesión la introducción a Bitcoin, en la segunda la invención, aspectos más filosóficos, históricos, contextuales de cuándo se inventó Bitcoin, por qué se inventó Bitcoin. En la tercera, con Juan Pablo hemos visto el funcionamiento de Bitcoin, aspectos tan importantes como los nodos o la minería, y además en la cuarta sesión tuvimos una sesión más práctica donde pudisteis pues, crear una billetera, tener un wallet, hacer una transacción, incluso hubo un donativo de Satoshis, ¿no? Que hizo Juan Pablo en directo. Entonces, si no las habéis visto ya, estas sesiones anteriores, pues las podéis revisar, podéis acceder a ellas en la página web de Alpha Bitcoin, en la zona vuestra de usuarios, pues podéis acceder a las sesiones anteriores, al material de lectura de las sesiones anteriores y, como no, las slides. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora en estas 4 sesiones, y en la quinta vamos a tratar Bitcoin como activo de inversión. Y yo creo que una pregunta que está muy ameritada antes de entrar en materia es, pues, ¿por qué? ¿No? Uno podría decir, bueno, muy bien, me habéis contado aspectos históricos de Bitcoin, filosóficos, me habéis dicho cómo funciona, me habéis enseñado a cómo emplearlo, cómo usarlo en la práctica, pero ¿por qué va a ser esto una buena inversión, no? Al final, pues pensemos cualquier otra innovación tecnológica, pues yo creo que tenemos que pensar lo mismo. O sea, es bueno invertir en teléfonos móviles, es bueno invertir en esto o en lo otro. Yo creo que Bitcoin es muy singular en ese sentido y hay motivos para creer que sí que puede ser una buena inversión, y es lo que vamos a ver en la agenda de hoy, ¿no? Entonces, he pensado seguir esta estructura. En el primer momento, en el primer apartado, vamos a hablar de por qué Bitcoin es un activo, yo creo que un tanto singular, diría que no tiene paralelo en general. Entonces vamos a ver los motivos por qué esto es así. En el segundo apartado del vídeo vamos a estudiar los retornos históricos de Bitcoin y su valoración actual, y a plantear un escenario, una teoría, una hipótesis que quizá nos indique que aún, a pesar de la revalorización tan grande que ha tenido, puede estar en un terreno de una infravaloración profunda. Entonces vamos a ver esto en el segundo apartado. En el tercero vamos a ver la adopción. Al final, cualquier tecnología pues tiene un proceso de adopción, ¿no? La gente pues aprende sobre ella y si le place, le convence, le parece que tiene valor, pues la adopta. Entonces vamos a ver un poco en qué proceso o en qué momento del proceso de adopción está Bitcoin. En el cuarto, y este apartado creo que es fundamental, sobre todo dados los acontecimientos de la última semana realmente, vamos a ver un poco la coyuntura macroeconómica y su vínculo, su relación o su vínculo con Bitcoin, y por qué realmente vemos como actualmente la economía tan frágil que observamos puede ser una señal de que algo como Bitcoin tiene aún más chance, más probabilidad de tener éxito. En quinto lugar, vamos a ver el aspecto regulatorio. Y en sexto lugar, un análisis de los riesgos. Creo que es fundamental terminar con los riesgos para que no parezca
que aquí obviamos lo que puede salir mal. En Alfa Bitcoin tenemos, tanto Juan Pablo como yo, como el resto de personas que se van incorporando al equipo, un enfoque que intenta ser muy sobrio y objetivo. Obviamente todos tenemos nuestros sesgos porque somos personas, pero creo que es fundamental siempre actuar como abogado del diablo y pensar en las cosas que pueden ir mal, y es lo que vamos a hacer aquí en este sexto apartado del curso, para que la decisión que cualquiera pueda tomar, que sea totalmente informada y siendo consciente de las cosas que pueden ir mal también, que son varias. Entonces, vamos a cerrar con eso. Y ya, si os parece, vamos arrancando pues con este primer apartado, que es un poco la exploración de Bitcoin y por qué se trata de un activo tan singular. Entonces, habíamos visto, y repasando un poco, que Bitcoin es una alternativa al sistema monetario actual que se caracteriza por estos dos atributos. Tiene una función de oferta predefinida con un límite de 21 millones de unidades. Aquí lo vemos en la línea azul. A lo largo del tiempo, el número de bitcoins en circulación tiende hacia un límite que nunca llega a alcanzarse, pero que se espere que realmente se aproxime a él en el año 2140 de 21 millones de unidades. Esto lo vimos en la segunda sesión, entonces si no habéis visto esa segunda sesión os animo a que la veáis. Este es el primer pilar o el primer gran atributo de Bitcoin, y el segundo es que es resistente a la censura y también universal. Cualquier persona puede crearse una billetera, puede transaccionar, puede recibir pagos y realizar pagos. Entonces, estos dos atributos no están presentes realmente en ningún otro activo de la economía. Es decir, es un activo muy singular. Y esto es parte fundamental de la propuesta de valor de Bitcoin, ¿no? De momento el mercado está reconociendo que esto tiene un cierto valor, porque un Bitcoin hoy en día cotiza en torno a $24.000, cuando empezó cotizando a escasos céntimos. Entonces, evidentemente el mercado reconoce que estos dos grandes atributos tienen un cierto valor, pero aquí vamos a pensar un poco sobre cuál puede ser en el futuro el valor final, el valor objetivo, o intentar aproximarnos a cómo pensar sobre esta pregunta tan interesante, ¿no? Entonces, Bitcoin es singular, como digo, por esta oferta predefinida y por la resistencia a la censura. Y por ello puede convertirse en una reserva de valor, quizá por antonomasia, una reserva de valor por excelencia, que extraiga la prima de reserva de valor que actualmente se encuentra en otros activos. Y esto es así porque los otros activos que actúan como reserva de valor no tienen esta escasez absoluta que tiene Bitcoin, ni tienen esta universalidad y esa resistencia a la censura que tiene Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son los activos que actualmente desempeñan esta función de reserva de valor, de depósito de valor? Pues habitualmente pensamos en el oro, pensamos en el dinero fiat, bienes inmuebles, pueden ser viviendas o incluso terrenos cultivables, etcétera, otro tipo de bienes raíces, acciones o incluso otro tipo de coleccionables como el arte, el vino, etcétera. Son realmente activos que preservan su valor, se revalorizan bastante con el tiempo porque son bastante singulares, ¿no? Y ahí es donde Bitcoin puede estar señalándonos una oportunidad, y lo lleva haciendo durante bastante tiempo ya, porque nos plantea que la posibilidad de que parte de la reserva de valor que actualmente se encuentra en estos activos, que son inferiores porque, como digo, no son universales y no son escasos realmente. El oro se encuentra constantemente, escuchamos noticias de que ha habido el hallazgo de pues, una mina de oro en algún lugar de África o de donde sea, incluso se plantea la minería de asteroides. El dinero fiat, pues sabemos que se produce de manera totalmente arbitraria, al antojo de los bancos centrales. Las acciones, pues también se producen con mucha facilidad, y los coleccionables y los inmuebles, pues también son fáciles de producir y no son tan fáciles de mover, de transportar como Bitcoin. Entonces, por eso pensamos, o la hipótesis es que son reservas de valor inferiores, y que parte de ese valor que actualmente está depositado en estos activos puede migrar a Bitcoin. Y de hecho, probablemente lo esté haciendo ya. Lo que vemos durante los últimos 10 años es como Bitcoin se revaloriza enormemente, y posiblemente pues porque el mercado está diciendo, oye, este valor que tengo aquí atesorado, ¿por qué no lo meto en Bitcoin? O al menos una parte de ello en Bitcoin, que me ofrece estas propiedades tan singulares. Realmente no hay ningún activo que ofrezca lo que Bitcoin ofrece en ese sentido. Y ahí es donde uno puede preguntarse, yo creo que de manera correcta, sobre todo en un principio, ¿por qué Bitcoin y no otras criptomonedas, ¿no? Hay miles de ellas. ¿Por qué Bitcoin es la que va a extraer esa prima, o pensamos que puede extraer esa prima de reserva de valor de otros activos? Pues porque realmente el resto de criptomonedas no son descentralizadas.
Lo que hemos explicado en los apartados anteriores del curso, de cómo funciona Bitcoin, la importancia de la minería, la importancia de la descentralización de los nodos, incluso el hecho de que Nakamoto desapareciese, haya permanecido anónimo hasta ahora, que nadie sepa quiénes son los creadores de Bitcoin, realmente pone de manifiesto que es algo realmente descentralizado, a diferencia de otras criptomonedas que realmente no tienen una oferta predefinida, y no es predefinida porque sus creadores pueden alterarla. Esto se ve muy bien con una criptomoneda alternativa a Bitcoin que se llama Ethereum, que probablemente todos conozcáis, y que realmente ha cambiado su función de oferta muchas veces a lo largo de la historia, de su historia bastante reciente realmente, ¿no? Entonces, cuando una criptomoneda ha cambiado su función de oferta, este atributo de la reserva de valor, de la oferta predefinida, realmente queda en evidencia. Queda claro que no ofrece ese mismo nivel de seguridad que ofrece Bitcoin. Y el segundo es porque tampoco son resistentes a la censura. Por su propio diseño, las otras criptomonedas, como digo, tienen empresas detrás normalmente, o fundaciones, o asociaciones, a menudo incluso tienen oficinas, y lo que hay es más que nada un simulacro de descentralización que nos pretende hacer creer que son resistentes a la censura, que tienen esta oferta predefinida, pero cuando uno realmente explora se da cuenta de que esto no es así. Y yo creo que esto va a ganar una relevancia aún mayor con el cerco regulatorio que estamos viendo actualmente. En marzo de 2023 vemos como la SEC y otros organismos en Estados Unidos están empezando realmente a ponerse serios con este tipo de criptomonedas alternativas a Bitcoin, que abogan o que profesan una cierta descentralización, pero que realmente hay un grupo de personas detrás que tienen capital de riesgo que invierte, que se dedican a crear una gran cantidad de monedas para luego pumpearlas y luego tirarlas al mercado para extraer dinero de la gente que invierte. Básicamente, la mayoría de ellas son mecanismos de estafa para extraer dinero de la gente que se ve atraída por Bitcoin, y son oportunistas que intentan un poco extraer renta de esta oportunidad que representa Bitcoin. Entonces, si durante las próximas semanas, como parece que está siendo, continúa el cerco regulatorio a este tipo de altcoins y se consideran securities, valores contables, pues probablemente el mercado va a empezar a cambiar un poco la percepción y va a quedar muy claro lo que es Bitcoin y lo que son las alternativas, ¿no? A ver, aquí podríamos detenernos bastante tiempo en analizar los nodos, el tamaño de un nodo, podríamos entrar a analizar Proof of Stake versus Proof of Work, pero como podéis entender, aquí estamos hablando de inversión y no me puedo detener demasiado porque nos salimos totalmente del alcance de esta sesión, ¿no? Lo podemos hacer más adelante en Alpha Bitcoin, podemos hablar un poco de qué separa Bitcoin de otras criptos, lo podemos debatir en la comunidad. La verdad que siempre es bueno pensar críticamente, pero yo esta es la postura que manejo, y para este pequeño apartado en este curso de inversión en Bitcoin, pues quería un poco expresar un poco, compartiros mis ideas de forma somera de los motivos que me hacen creer que realmente Bitcoin es singular y se separa del resto de criptoactivos. Entonces, como digo, esto más adelante lo podemos ver sin ningún